Jamás pensé que escribiría esto aquí, pero después de lo que pasó ese día, sentí la necesidad de desahogarme. Quizás alguien haya vivido algo similar, o tal vez esto sirva de advertencia para quienes confían demasiado. Tengo 70 años, he vivido sola durante bastante tiempo y siempre me he considerado una mujer observadora, de esas que lo notan todo, incluso en silencio. Mi rutina es sencilla, bien organizada, sin sorpresas, o al menos lo era hasta ese día. Todavía recuerdo la hora exacta, la ubicación de las cosas en la sala, incluso el olor de la comida en la cocina, porque todo fue tan extraño, tan fuera de lugar, que parece que mi mente registró cada detalle sin que yo lo pensara. Ese día había preparado una sopa sencilla, de esas que se hacen más para reconfortarse que para saciar el hambre. Nada especial, solo verduras y un poco de carne, algo ligero. La televisión estaba encendida en la sala, como siempre, más para tener compañía que para verla. Mi hijo estaba conmigo, detrás de mí en la cocina, paseándose de un lado a otro de una manera que me había estado inquietando durante días, pero aún no había dicho nada. Intenté fingir que todo era normal, que solo era mi imaginación, pero en ese momento, en el reflejo de la televisión, vi algo que me dejó helada. Lo vi claramente poniendo algo en mi plato, un polvo blanco, muy discreto, como si ya supiera exactamente lo que estaba haciendo. En el instante en que lo vi, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un escalofrío extraño, de esos que no se pueden explicar, ¿sabes? No era solo la sorpresa, era algo más. No me giré, no dije nada, no hice ningún movimiento brusco. Me quedé allí, removiendo la sopa como si no hubiera visto nada. Pero por dentro, mi mente empezó a dar vueltas. Intentaba comprender si era real o si estaba confundiendo algo, pero no podía ser un error. Lo vi con total claridad, y la forma en que lo hizo, con calma, con cuidado, no fue algo improvisado. Luego dijo que iba a lavarse las manos. Era algo sencillo, incluso normal, pero en ese momento me pareció diferente. Oí el grifo abrirse y fue entonces cuando tomé una decisión sin pensarlo demasiado. No sé de dónde surgió esa calma, pero la sentí. Tomé los platos y los moví, sin hacer ruido, sin prisa, como si fuera lo más común del mundo. El corazón me latía con fuerza, pero tenía las manos firmes. Recuerdo pensar que no podía equivocarme en ese momento, porque si se daba cuenta, no sabía qué podría pasar. Poco después, nos sentamos a comer. Parecía normal, incluso un poco apurado. Lo observé como nunca antes. Cada gesto, cada movimiento, cada expresión. Y lo más extraño fue esto. No había rastro de culpa en su rostro. No había nerviosismo ni vacilación. Era como si lo que había hecho fuera una tarea más del día. Esto me produjo una opresión en el pecho difícil de explicar. No era solo miedo, era la sensación de que ya no reconocía a la persona sentada frente a mí. Apenas toqué mi comida. Casi fingí comer, llevándome la cuchara a la boca de vez en cuando, pero sin tragar bien. Mientras tanto, él comía con normalidad. Al principio, no pasó nada. Incluso llegué a dudar de mí misma por unos segundos, como si estuviera exagerando. Pero no duró mucho. Me di cuenta cuando empezó a comer más despacio, actuando de forma un poco extraña. La manera en que sostenía la cuchara cambió, su cuello empezó a perder firmeza. Fue gradual, pero muy evidente para cualquiera que prestara atención. En cuestión de minutos, ya no podía mantenerse erguido. Sus ojos se cerraban de sueño, su cuerpo se debilitaba. No era cansancio normal, ni somnolencia común. Había visto gente somnolienta antes, pero esto era diferente. Era como si su cuerpo se estuviera apagando lentamente. Y fue en ese momento cuando cualquier duda que aún tuviera simplemente se desvaneció. No sabía exactamente qué era ese polvo, pero estaba seguro de una cosa: no era algo ligero. Y lo más difícil de aceptar no fue lo que hizo, sino comprender por qué. Me quedé sentada, observándolo casi desmayarse frente a mí, intentando mantener la calma. Por dentro, estaba completamente conmocionada, pero por fuera no podía demostrarlo, porque en ese momento ya no sabía hasta dónde llegaría todo esto. No sabía si había alguien más involucrado, si solo había sido su idea o si había algo más detrás.
Y fue entonces cuando empecé a prestar atención a cada sonido en la casa, a cada movimiento, a cualquier cosa fuera de lo común. Al poco rato, oí un ruido que venía de la calle, un sonido fuerte como el de un motor grande. No era común a esa hora. Me levanté despacio, me acerqué a la ventana y miré de reojo, sin exponerme demasiado. Era un camión, estacionado justo enfrente de la casa. Eso me revolvió el estómago al instante. No tenía sentido que un camión estuviera allí, y menos así, como si estuviera esperando algo. Y fue entonces cuando todo empezó a tener sentido en mi cabeza de una forma que jamás imaginé. Regresé a la habitación y lo vi inconsciente en el sofá. Su celular estaba justo a su lado. Empezó a vibrar. Dudé unos segundos, pero lo cogí. El mensaje era directo, sin rodeos. Básicamente decía que podían entrar porque la anciana se había quedado dormida. En ese momento, sentí que algo dentro de mí cambió. Ya no era duda, ya no era miedo. Era una certeza absoluta sobre lo que estaba sucediendo. Esto no se trataba solo de mí, era un plan. Respiré hondo e hice algo que jamás pensé que tendría el valor de hacer. Respondí al mensaje como si fuera él, algo breve, pidiéndole que esperara un poco. Necesitaba ganar tiempo, aunque solo fueran unos minutos. Me temblaban las manos, pero mi mente estaba extrañamente organizada. Sabía que tenía que actuar rápido, pero sin llamar la atención. Porque si esa gente entraba pensando que todo estaba bien, no tendría ninguna posibilidad. La primera persona que me vino a la mente fue mi hijo mayor. Siempre ha sido más sensato, más correcto. Tomé el teléfono y lo llamé. No pude explicarle todo, pero por mi tono de voz ya entendió que algo andaba muy mal. Solo le pedí que viniera lo antes posible y que no colgara. Me quedé hablando con él, caminando despacio por la casa, intentando mantener la calma mientras afuera sabía que había gente esperando el momento oportuno para entrar. No sabría explicar cómo logré mantener la calma en ese momento, pero creo que cuando sientes que estás realmente en peligro, algo dentro de ti toma el control. Seguí caminando por la casa como si nada hubiera pasado, pero prestando atención a cada detalle. Oí pasos afuera, puertas de coches abriéndose y cerrándose, voces bajas. No entendía lo que decían, pero sabía que no eran personas perdidas ni alguien que hubiera llamado a la puerta equivocada. Estaban esperando una señal, y esa señal, claramente, era que me desmayara. Mi hijo mayor se quedó al teléfono conmigo todo el tiempo. No hizo muchas preguntas, lo cual me ayudó, porque no habría podido explicarle todo en ese momento. Simplemente le repetía que había gente afuera y que tenía que llegar pronto. Dijo que ya venía con refuerzos, y eso me tranquilizó un poco, pero al mismo tiempo cada segundo parecía más largo. No dejaba de mirar el reloj, la puerta, a mi hijo inconsciente en el sofá, y trataba de no pensar en lo que habría pasado si no lo hubiera visto reflejado. Hubo un instante en que alguien manipuló la puerta. No la abrieron del todo, pero oí claramente el ruido. Me quedé paralizada. El corazón me latía tan rápido que pensé que me iba a desmayar. Apagué la televisión, hice silencio en la casa, como si eso pudiera ocultarme. Me quedé allí unos segundos, simplemente escuchando. Después de eso no hubo más ruido, pero fue suficiente para darme cuenta de que estaban listos para entrar en cualquier momento. Regresé a la sala y me quedé de pie junto al sofá, mirando a mi hijo. Fue una sensación muy extraña. Era él, mi hijo, pero al mismo tiempo parecía un completo desconocido. Intenté recordar, cuando era niño, las cosas sencillas, los buenos tiempos, pero en ese momento todo eso parecía muy lejano, porque lo que estaba sucediendo no era un error, no era un impulso, era un plan, y eso es lo que más duele incluso ahora, cuando lo recuerdo. Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. Caminaba de un lado a otro, intentando mantener la mente ocupada, pero era imposible no imaginar lo peor. Me preguntaba si intentarían entrar por la fuerza, si estarían armados, si habría más gente involucrada. Y al mismo tiempo, necesitaba aparentar calma por si alguien miraba por la ventana. Era como si estuviera fingiendo normalidad en una situación completamente fuera de control.
Cuando por fin oí el sonido de más coches llegando, era diferente. No era el mismo patrón de antes. Reconocí de inmediato que podía ser ayuda. Poco después, oí voces más firmes y directas. Alguien llamó a la puerta con autoridad. Fue entonces cuando sentí un alivio indescriptible. Incluso me temblaron las piernas. Me acerqué a la puerta, aún con cuidado, y esperé confirmación antes de abrirla. Cuando todo empezó a suceder tan rápido, me sentí como si estuviera observando desde fuera. Se acercaron a los hombres que estaban afuera y registraron el camión. Vi movimiento, gente siendo inmovilizada, interrogando a la gente. Todo estaba muy organizado, todo sucedía muy rápido, y quedó claro que todo esto era algo planeado. No era una idea descabellada, no era algo improvisado. Sabían perfectamente lo que hacían. Cuando miraron dentro del camión, encontraron cosas que me impactaron aún más. Había una lista, instrucciones, todo estaba organizado. Era como si todo estuviera calculado. ¿Qué tomar? ¿Cómo tomarlo? ¿Cuánto tiempo tomaría? No se trataba solo de drogarme, se trataba de entrar, llevarse todo y marcharse sin dejar rastro. Y eso me hizo sentir vulnerable como nunca antes, ni siquiera en mi propia casa. Después, fueron a ver a mi hijo. Seguía inconsciente, pero empezó a reaccionar poco a poco. Cuando abrió los ojos y vio la situación, esposado, con todo lo que ocurría a su alrededor, su reacción fue extraña. Intentó decir algo, intentó mirarme, pero no había vuelta atrás. Me quedé allí mirándolo, pero no sentí ganas de decir nada. En ese momento no había nada que decir. Lo que más me impactó no fue la escena en sí, ni el peligro que corría. Fue la sensación de comprender de verdad que no fue un accidente, no fue un error, fue una decisión. Y cuando entiendes eso viniendo de alguien tan cercano, algo cambia dentro de ti. No es solo tristeza, no es solo decepción, es una ruptura que no se puede reparar como antes. Después de que se lo llevaron, la casa quedó sumida en un silencio que jamás había sentido. A pesar del ir y venir de la gente, de las preguntas y de tomar notas, sentía que el sonido no me llegaba. Me senté en la misma silla donde había estado antes de que todo sucediera y me quedé allí, intentando asimilarlo. Miré a mi alrededor y todo parecía igual, pero a la vez completamente diferente. Era mi casa, pero ya no sentía la misma seguridad. Era como si me hubieran arrebatado algo. Con el paso de las horas, me pidieron que explicara lo sucedido, que lo contara desde el principio, y cada vez que repetía la historia parecía volverse más pesada, porque una cosa es vivirlo en el momento, y otra muy distinta es contarlo en voz alta, ordenar los hechos y comprender la verdadera magnitud de lo ocurrido. No fue solo un susto, no fue solo un peligro evitado. Era alguien a quien yo había creado, alguien a quien había querido toda mi vida, intentando borrarme para sacar provecho de ello. Más tarde, cuando por fin se vació la casa, fui a la cocina. La olla seguía allí, con la sopa dentro, ya fría. Sentí tal ansiedad que tuve que apoyarme en el fregadero. Era algo tan simple, tan cotidiano, y ahí fue cuando todo cambió. Me quedé mirando el plato un rato, recordando el momento exacto en que cambié, y entonces lo comprendí de verdad. Si no lo hubiera visto, si hubiera seguido mi rutina como siempre, tal vez ni siquiera estaría aquí escribiendo esto. En los días siguientes salieron a la luz muchas cosas, pero no entraré en detalles. Lo que me importa es entender que todo estaba planeado desde hacía tiempo. No fue algo de última hora, y eso lo cambia todo. Porque cuando es impulsivo, intentamos comprenderlo, pero cuando es planeado, calculado, frío, no hay justificación posible. Dejé de buscar una explicación porque ninguna me parece lógica. Algo que también me impactó fue darme cuenta de que, en el fondo, ya había notado las señales. Pequeños detalles, comportamientos extraños, demasiadas preguntas sobre cosas innecesarias. Simplemente no quería verlas. Creo que eso es lo que más pesa después. Te das cuenta de que ignoraste las cosas porque confiabas demasiado. Y la confianza, cuando se rompe así, no se recupera igual. Ni hablar, ni pedir disculpas lo arreglará.
Mi otro hijo estuvo muy presente después de eso. Intentó tranquilizarme, organizar las cosas, asegurarse de que estuviera a salvo. Y eso me ayudó mucho, porque en ese momento realmente necesitaba a alguien firme cerca. Pero aún así, hay cosas internas que nadie puede solucionar. Es una especie de herida que no se ve por fuera, pero que cambia por completo la forma en que ves todo. Hoy, al mirar atrás, veo que aquel día fue un punto de inflexión en mi vida, no solo por lo que sucedió, sino por lo que comprendí después. Sigo viviendo en la misma casa, con la misma rutina, pero ya no soy la misma persona. Sigo ayudando a quienes lo necesitan, sigo presente en la vida de mi familia, pero ahora con límites muy claros, porque aprendí, de la peor manera posible, que no todos valoran lo que ofrecemos. También aprendí a confiar más en mi intuición. Esa sensación que tenía antes, esa incomodidad que ignoraba, hoy ya no la ignoro. Puede parecer una tontería, puede parecer una exageración, pero prefiero pecar de precavida que de confiar ciegamente. Porque en mi caso, confiar sin cuestionar casi me costó todo, y eso es algo que no estoy dispuesta a repetir. Si escribo esto, es porque sé que mucha gente pasa por situaciones similares y termina dudando de sí misma. Piensan que exageran, que todo está en su cabeza. Yo también lo pensé, por unos segundos. Y fueron esos segundos los que casi me costaron la vida. Así que, si hay algo que puedo decirle a quien lea esto, es, presta atención a las señales, incluso cuando vienen de las personas en Minamasind, las que más confías. En definitiva, lo que más me marcó no fue el miedo ni la conmoción, sino la claridad. La claridad para comprender quién estaba realmente de mi lado y quién solo esperaba una oportunidad. Y aunque suene duro decirlo, era necesario, porque ese día, mientras cambiaba 2 platos en silencio, no solo estaba evitando algo malo, sino que, sin darme cuenta, estaba cambiando por completo el rumbo de mi vida.